Mi pulgar se congeló sobre la pantalla mientras las palabras de mi hermano se materializaban en nuestro chat familiar. Actualización rápida. Mañana solo traigo postre para 11. Mamá dijo que Lidia no necesita su propia vajilla. La cena de Nochebuena que había estado preparando todo el mes. Para la que pedí tiempo libre, compré platos nuevos e incluso practiqué la receta de mi abuela. Estaba sucediendo sin mí. A la luz del techo de mi cocina, vi aparecer y desaparecer 3 grupos de burbujas de texto. Nadie me defendió. Nadie lo cuestionó. En cambio, mi madre añadió: "Creemos que es lo mejor". La nueva novia de Víctor se abruma con la charla médica. Y ya sabes cómo eres. Quizás el año que viene. Como si haberle retirado la invitación a tu hija de la cena de Navidad 18 horas antes fuera un pequeño conflicto de agenda. Me llamo Lidia. Tengo 32 años y soy enfermera de cuidados paliativos. Esta es la historia de cómo me volví importante por estar ausente. No discutí, no defendí mi causa. Simplemente dejé el teléfono en la encimera junto a las tarjetas de recetas escritas a mano que había estado organizando. Las tarjetas de recetas que mi abuela me había dejado específicamente al fallecer, dejando claro en su testamento que yo era la única persona que se preocupaba lo suficiente como para preguntarle cómo preparaba las cosas. Las tarjetas de recetas que había planeado llevar mañana para compartir con todos. Abrí mi portátil. Con precisión metódica, inicié sesión en mi cuenta bancaria y navegué a la sección de pagos recurrentes. El seguro del auto de mi hermano Víctor, el pago mensual de $212 cancelado, el fondo de emergencia de mis padres que había mantenido en silencio durante 3 años, el depósito mensual de $500 cancelado, las cuentas de streaming conjuntas, el plan de teléfono celular familiar que había estado cubriendo temporalmente durante 14 meses, la tarjeta de descuento de medicamentos de mi madre vinculada a mis beneficios de atención médica. Todo se desconectó con unos pocos clics decisivos. Siempre habían tratado mi carrera como algo incómodo. Mi realidad diaria de guiar a la gente en sus últimos momentos, de tomarles la mano en sus últimos suspiros, de apoyar a las familias en su duelo, era demasiado morbosa para una conversación en la mesa. Mi madre me decía que cada vez que intentaba compartir algo significativo del trabajo, ellos nunca dudaban en pedirme los beneficios prácticos, el consejo médico, los descuentos en el seguro, los ingresos estables que ayudaban a todos menos a mí. Crecer como la hija mayor significó ver a Víctor recibir elogios por su mínimo esfuerzo, mientras mis logros se acumulaban en el polvo. Mi graduación de enfermería con los máximos honores ameritaba una cena familiar rápida. La finalización de la universidad comunitaria de Víctor después de 6 años y 3 cambios de programa le valió una celebración en el jardín con la familia extendida. Mi primer apartamento venía con sermones sobre responsabilidad financiera. El tercer apartamento de Víctor incluía a mis padres como avalistas de su contrato de arrendamiento y yo cubría la fianza hasta que se instalara. Había hecho las paces con todo, o eso creía. Había construido mi vida en torno a ser la persona confiable, la que arreglaba las cosas, la que apoyaba silenciosamente. En las reuniones familiares sonreía ante sus despidos. Lidia está bien sola, es tan independiente, o no necesita que nadie la cuide. Lidia con las cosas difíciles a diario. Lo que querían decir es que Lidia no necesita atención. Lidia no necesita cuidados. Lidia siempre estará ahí cuando la necesitemos, sin importar cómo la tratemos. Esa noche, después de cerrar la laptop, no lloré. Me preparé un té en mi taza favorita, un regalo de la hija de una paciente que había escrito: "Hiciste soportable lo insoportable en el fondo". Me senté en la sala, rodeada de los adornos navideños que había puesto para unas fiestas que ahora pasaría sola, y sentí algo inesperado: alivio. A la mañana siguiente, Nochebuena, vibró mi teléfono con un mensaje de mi padre. ¿Puedes enviarme ese dinero para la factura de la luz hoy? Vence mañana. No respondí. Por la noche tenía 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de voz que no mencionaba la cena.
Internet está fallando otra vez. ¿Puedes explicarle a tu padre cómo reiniciar el router cuando tengas un minuto? Gracias. No. Feliz Nochebuena. No, te extrañamos. Solo otra petición de ayuda. Como si nada hubiera cambiado. El día de Navidad transcurrió en un extraño y pacífico silencio. Me ofrecí como voluntario para un turno en el hospicio, llevando pequeños regalos para los pacientes que no recibían visitas. Tomé la mano de la señora Ellington mientras me contaba sobre la Navidad de 1958, cuando su esposo le propuso matrimonio. Ayudé al señor Patterson a hacer una videollamada a sus nietos en Australia. Estuve presente, fui útil, me apreciaron, todo lo que nunca sentí en la mesa familiar. Esa noche, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi prima Zoe. ¿Qué pasó? Todos se comportan raro. Tu mamá dijo que los abandonaste por Navidad, pero la novia de Victor, Renata, preguntó por ti, y la cosa se puso muy incómoda. Envié una respuesta breve. Me desinvitaron. Pregúntale a Victor. Una hora después, Zoe llamó. «Madre mía», dijo antes de que pudiera saludar. Así que le pregunté a Victor por ti delante de todos, y murmuró algo sobre que estabas demasiado ocupado. Entonces Renata, que por cierto es muy maja, dijo que era raro porque tenía muchas ganas de conocerte. Empieza la enfermería el próximo otoño y quería tu consejo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué te dijeron? Tu madre cambió de tema rapidísimo, pero aquí viene lo raro. Después de cenar, oí a Renata preguntarle a Victor por qué nadie habla de tu trabajo. Y dijo algo así como, «Es difícil para todos oír hablar de eso todo el tiempo». Y Renata se quedó mirándolo fijamente y dijo, «Mi madre murió en cuidados paliativos el año pasado. Las enfermeras allí eran angelitos». No me pasó desapercibida la ironía. La novia a la que protegían de mi deprimente carrera lo había vivido en carne propia y lo valoraba. Hay más. Zoe continuó. El tío Paul intentó usar el Disney Plus familiar y no funcionó. Luego, la tía Sarah no pudo conseguir sus medicamentos porque algo andaba mal con la tarjeta del seguro. Tu mamá decía que se encargaría mañana, pero parecía muy estresada. ¿Cómo te enteraste de todo esto tan rápido? Pregunté, todavía procesándolo todo. Me quedo en casa del tío Paul y la tía Sarah esta semana mientras pintan mi apartamento. Zoe me lo explicó. Estaba allí justo cuando llegaron todos a cenar y me di cuenta de que no estabas. 3 días después de Navidad, empezaron las consecuencias. Primero llegaron los mensajes de Victor. Oye, la compañía del seguro del coche llamó por un pago atrasado. Luego, de mi madre. La farmacia dice que mi tarjeta de descuento no funciona. ¿Puedes llamarlos? Y finalmente de mi padre. La compañía eléctrica envió un aviso de retraso. ¿Olvidaste enviar el pago? Les respondí a todos de la misma manera. Ya no puedo ayudarte con eso. Seguro que lo solucionarás. Para Nochevieja, el tono había cambiado. Mi madre llamó con una voz inusualmente vacilante. Lidia, cariño, ¿está todo bien? Estamos preocupados por ti. ¿Por qué? Pregunté simplemente. Bueno, te perdiste la Navidad. No me devuelves las llamadas y parece que hay algún problema con todas estas cuentas. No hay problema, dije. Simplemente dejé de controlarlos. El silencio al otro lado se prolongó hasta que finalmente dijo, «No entiendo». «Sé que no», respondí. «Ese es el problema». Lo que siguió fue una reunión familiar de emergencia sin mí, por supuesto, de la que me enteré por Zoe. Al parecer, se habían reunido para hablar de mi preocupante comportamiento y posible agotamiento laboral. Decidieron que Victor vendría a verme para asegurarse de que estaba bien. Lo que querían decir era que arreglara todo lo que había roto. Cuando Victor apareció en mi apartamento al día siguiente, parecía realmente confundido por mi actitud tranquila. Esperaba lágrimas, agotamiento, alguna señal visible del colapso que me diagnosticaron desde lejos. «Mira», dijo, sentado torpemente en mi sofá. «Todos están muy preocupados. Mamá y papá creen que quizás el trabajo te está afectando». «El trabajo está bien», dije. «De hecho, es el único lugar donde me siento valorado». Se removió incómodo. «Vamos, Lyd. Sabes que te valoran». «¿Yo también?».
porque desde mi punto de vista, solo notan mi existencia cuando necesitan que se arregle algo. Eso no es justo, ¿verdad? Saqué mi teléfono y revisé meses de mensajes familiares, girando la pantalla hacia él. Mira estos. Cada uno es una petición. Arregla el agua. Paga esta factura. Lleva a mamá a su cita. Envía dinero para la reparación del coche de Víctor. Ni una sola vez nadie me pregunta cómo estoy, qué pasa en mi vida, si yo también podría necesitar ayuda a veces. Se sonrojó. Entonces, ¿esto es qué venganza? ¿Castigas a todos porque te sientes infravalorado? No, dije en voz baja. Por fin soy yo quien establece límites. Te estoy mostrando cómo se siente cuando no estoy, no solo para cenar, sino para todo. Se fue sin resolver nada, claramente perturbado por una versión de mí que nunca había visto. Una versión que no suavizaba las cosas ni lo hacía todo más fácil. 2 semanas después de enero, mis padres empeoraron. Se presentaron en el hospicio durante mi turno, algo que nunca habían hecho en los 5 años que trabajé allí. Debieron haber buscado la dirección en el directorio médico, donde aparecía la información de mis beneficios. Estaba ayudando a una familia a despedirse de su padre cuando la recepcionista discretamente me avisó que me esperaban en el vestíbulo. Después de despedir a los Henderson, me dirigí al vestíbulo donde, según me había dicho la recepcionista, mis padres me esperaban. Parecían fuera de lugar entre la tenue iluminación y la apacible decoración del centro. Mi madre se levantó de inmediato, con una expresión que mezclaba preocupación y autoridad. «Tenemos que hablar de lo que te pasa», dijo tan alto que una voluntaria levantó la vista de su escritorio. «Este no es el lugar», respondí en voz baja. «Y estoy trabajando». «No nos has dejado otra opción», intervino mi padre. «No contestas llamadas. Dejaste de ayudar con las facturas. Víctor dice que te comportas de forma completamente diferente. Señor y señora Fletcher». Una voz me interrumpió a mis espaldas. Me giré y vi a mi supervisora, la doctora Miriam Shaw, con una expresión profesionalmente neutral, pero una mirada penetrante y comprensiva. «Soy la doctora Shaw. Lydia está con una familia que necesita su experiencia. Quizás podrías programar una cita para hablar con ella cuando no esté de turno. Ni a mí ni a ellos se nos escapó la forma en que enfatizó su experiencia. La boca de mi madre se tensó. «Somos sus padres», dijo como si eso lo explicara todo. «Y ella es uno de los miembros más valiosos de nuestro equipo», respondió el Dr. Shaw con suavidad. «La familia Henderson se despide hoy de su padre, y Lydia lo hace posible. Estoy seguro de que comprende la importancia de esa labor. Quizás por primera vez vi a alguien definir mi valor para mis padres, no como su ayudante, su cajero automático confiable, sino como alguien esencial para los demás en sus momentos más vulnerables». Después de que se fueron, a regañadientes y con la promesa de ocuparse de esto más tarde, la doctora Shaw me tocó el hombro suavemente. «¿Todo bien?», asentí, sin saber cómo explicarlo. «La familia es complicada», dijo simplemente. «Sobre todo para la gente de nuestro sector. A menudo no entienden lo que hacemos hasta que necesitan que lo hagamos por ellos». Hizo una pausa. «La familia Henderson te llama cuando estés listo». Regresé a la habitación donde una hija sostenía la mano de su padre, diciéndole que estaba bien que la soltara, que estaría bien. Me quedé en silencio en un rincón, testigo de su amor, su dolor, su valentía. Allí era donde pertenecía, donde mi presencia importaba, donde lo que ofrecía era irreemplazable. Esa noche, encontré una nota escrita a mano en mi casillero. Era de Ariella Henderson, la hija a la que había estado apoyando todo el día. «Hiciste que el día más difícil de mi vida fuera soportable. Nunca olvidaré cómo ayudaste a mi padre a irse con dignidad y cómo me ayudaste a encontrar la fuerza que no sabía que tenía. Hay gente que pasa toda su vida sin marcar la diferencia que tú marcaste en un solo día». Doblé la nota con cuidado y la guardé en mi billetera junto a la foto desgastada de mi abuela, el único familiar que me había visto de verdad. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje.
Era de Ranatada, la novia de Victor. Hola, Lydia, soy Ranatada. Espero que no te importe que Zoe me haya dado tu número. Me lo contó en la cena de Navidad cuando mencioné que quería hablar contigo sobre la escuela de enfermería. Solo quería decirte que enfermeras de cuidados paliativos como tú cuidaron de mi madre el año pasado y nos cambiaron la vida. No sé cuál es el problema de tu familia, pero quería que supieras que tu trabajo es muy importante. Además, me encantaría que me dieras consejos sobre la escuela de enfermería si alguna vez te apetece un café. Algo en mi pecho se relajó. Allí estaba alguien que nunca me había conocido, pero que, de alguna manera, me veía con más claridad que quienes me conocían de toda la vida. El domingo siguiente, llegué al café que habíamos acordado. Un lugar acogedor a medio camino entre nuestros apartamentos. Renata era más joven de lo que esperaba, con ojos brillantes y una energía nerviosa que se suavizó al hablar de las últimas semanas de su madre y de las enfermeras que la habían guiado durante ese tiempo. Nunca nos hicieron sentir como si fuéramos una familia más, una muerte más, dijo. Recordaban su música favorita. Sabían que le encantaba tener la ventana abierta incluso cuando hacía frío. La trataron como a una persona hasta el final. Ese es el trabajo, dije simplemente. No. Renata negó con la cabeza con firmeza. Esa es una vocación y tu familia. Dudó un momento, pero luego continuó con más cuidado. Víctor me dijo que te habían retirado la invitación de Navidad por mi culpa, porque podría incomodarme con las conversaciones médicas. Mintió sobre eso, y cuando lo descubrí y lo confronté, se puso a la defensiva. Dijo que no entendía la dinámica familiar. Bajó la vista hacia su café. Rompimos ayer. No solo por eso, sino que fue parte de ello. La forma en que hablaba de tu trabajo como si fuera algo morboso que se toleraba después de lo que viví con mi madre. Ella se encogió de hombros, como si hubiera algunas desconexión que no se pueden superar, ¿sabes? A la mañana siguiente, mi teléfono explotó de notificaciones. Al parecer, Víctor les había contado a nuestros padres sobre su ruptura, culpándome directamente a mí y a mi comportamiento dramático que había envenenado a Renata contra toda la familia. La voz de mi madre en su buzón de voz era gélida. Espero que estés satisfecha. Tu hermano está desconsolado porque no pudiste dejar que las cosas volvieran a la normalidad ni por una vez. Llámame de inmediato. No lo hice. En cambio, trabajé mi turno, me reuní con familias, abrigué espacio para el duelo, el amor y todas las emociones complejas que surgen cuando la vida llega a su fin. Llegué a casa y encontré más llamadas perdidas, más mensajes exigentes, más acusaciones. 3 días después, oí que llamaban fuerte a la puerta de mi apartamento. Al abrir, encontré a toda mi familia en el pasillo. Mis padres, Víctor, incluso mi tía y mi tío. Una intervención familiar, al parecer. Esto ya ha ido demasiado lejos. Mi padre empezó. Primero, nos abandonas en Navidad. Luego, dejas de ayudar con los gastos familiares sin previo aviso. Ahora, has arruinado la relación de tu hermano. Yo no hice nada de eso. Dije con calma. Me retiraste la invitación de Navidad. Decidí dejar de pagar por las vidas de los demás, y Víctor arruinó su propia relación mintiendo. Eso no es justo. Víctor intervino. Renata solo rompió conmigo porque la pusiste en nuestra contra. ¿Haciendo qué exactamente? Existiendo. Teniendo un trabajo que respeta. Haciendo que todo girara en torno a ti. Mi madre estalló. Siempre ha sido así. Incomodas a todos con tu trabajo y tu intensidad. Intentamos proteger a la gente de eso y actúas como si fuéramos villanos. En ese momento, algo encajó. Una comprensión tan clara que casi me dejó sin aliento. Realmente creían que hacían lo correcto al minimizarme. Pensaban que mi trabajo, mi pasión, mi propia existencia era algo de lo que la gente necesitaba protección. Soy enfermera de cuidados paliativos, dije en voz baja. Ayudo a las personas a morir con consuelo y dignidad. Les sostengo la mano cuando tienen miedo. Ayudo a las familias a despedirse y a encontrar la paz. Así soy yo.
Y si eso te incomoda, si crees que es algo que debe ocultarse, entonces quizás no deberíamos estar más en la vida del otro. Mi madre jadeó. ¿No lo dices en serio? ¿Sí? Dije, sorprendiéndome de lo firme que se mantuvo mi voz. Porque me he dado cuenta de algo importante. Me paso el día dándole espacio a las necesidades, emociones y dignidad de los demás. Merezco esa misma consideración de mi familia. Y si no puedes dármelo, necesito dármelo yo misma. Mi tía, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso al frente. Lidia, cariño, solo estamos preocupados por ti. Todos estos cambios a la vez. No estoy teniendo una crisis, dije. Estoy teniendo un gran avance. Por primera vez, estoy poniendo límites en lugar de incendiarme para mantener a todos calientes. Esta no eres tú, insistió mi padre. La Lidia que conocemos nunca lo sería. La Lidia que conoces, interrumpí, es quien tuve que ser para ganarme un lugar en tu mesa. Esta es quien soy en realidad. Al final se fueron, no porque lo comprendieran, sino porque no cedí. Sin lágrimas, sin disculpas, sin promesas de volver al papel que me habían asignado. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Me concentré en mi trabajo y empecé a tomar clases de arte en mis días libres, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca encontraba tiempo para hacer mientras gestionaba las crisis de los demás. Volví a tomar un café con Ranatada y luego a cenar. Me presentó a amigos de su voluntariado, personas que me preguntaban sobre mi trabajo con interés genuino, sin incomodidad. 3 meses después de Navidad, recibí un correo electrónico inesperado de Víctor. Esta vez sin acusaciones ni exigencias, solo un mensaje breve. Hoy vi a una enfermera de cuidados paliativos con un paciente en el parque cerca de mi apartamento. Estaba ayudando a un anciano a alimentar patos. Estaba en silla de ruedas con oxígeno, pero se reía. Pensé en lo que haces a diario. Creo que nunca lo había entendido del todo. No fue una disculpa. No fue una resolución, pero quizás fue el comienzo de un reconocimiento. Una semana después, llegó un pequeño paquete al centro de cuidados paliativos. Dentro había un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de mano abierta. La nota simplemente decía: por todas las manos que me dan cuando nadie más lo hace. Gracias por lo que hacen, Ranatada y la familia Henderson. Me conmovió que Ariela Henderson y Ranata hubieran conectado. Después de recibir mi atención para su padre, Ariela se unió al mismo grupo de apoyo al que Ranata asistió tras el fallecimiento de su madre. Una conexión que descubrieron cuando Ranata mencionó mi nombre durante una sesión. Me la puse al cuello, un recordatorio tangible de que mi valor no lo determinaban quienes no podían verlo, sino quienes sí. Que a veces la familia en la que naces no es la familia que realmente te ve. Que alejarse de espacios tóxicos crea espacio para sanar. Mis padres todavía llaman de vez en cuando, generalmente cuando necesitan algo. Mis respuestas siguen siendo firmes pero amables. No puedo evitarlo. A veces me preguntan por mi trabajo, preguntas indecisas que revelan lo poco que saben de lo que hago. Respondo con sinceridad, sin restarle importancia ni desafío. No sé si de verdad quieren entender o si simplemente buscan la manera de volver a la dinámica con la que se sienten cómodos. En cuanto a Víctor, nuestra relación sigue siendo distante, pero civilizada. Intercambiamos mensajes de vez en cuando, sobre todo en días festivos o por asuntos familiares, pero le he dejado claro que nuestra relación nunca volverá a ser como antes. Parece entenderlo, aunque aún no lo acepte del todo. Lo que sí sé es esto. El momento en que decidieron que no era bienvenido en su mesa fue el momento en que encontré mi lugar en la mía. A veces, ser excluido es el regalo que nunca supiste que necesitabas. El impulso para crear un espacio donde te valoran, no solo te sirven. Así que, si eres quien siempre da, siempre apoya, siempre facilita las cosas a los demás, pregúntate qué pasaría si dejaras de hacerlo. No por despecho, sino por respeto a ti mismo. No para castigar, sino para reclamar tu valor. A veces, el mayor acto de autocuidado es simplemente alejarte de los espacios donde tienes que luchar para ser visto.
Y recuerda, nunca es tarde para convertirte en la persona que siempre has deseado. Antes de irte, te doy un pequeño extra por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Eso significa acceso a más de 500,000 títulos, sin costo alguno para ti. Encontrarás todos los detalles en la descripción. No te lo pierdas.